Ahora sí. Bueno, Ok, acá, bienvenido, estamos con Darío, decime si lo digo bien, Schwarstein. bastante bien. ¿Cómo sería? A ver la ideal. Sí, 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 es así, es así. Las pronunciaciones son de lo más variadas, pero le pegaste bastante. Bien. Eh, ¿Estás viendo la pantalla vos? A ver, no, en este momento no. Ok, vamos a compartir la pantalla. Esta. Para compartir una captura de pantalla, abre la aplicación Fotos. Qué, Toca qué peligro, Biblioteca ¿no? Qué y peligro luego Google. Capturas de pantalla. Ahí va. Ahora sí. Bueno, estamos ahora viendo La huella en la imagen, que es una serie documental hecha por acá el director, por Darío, y vamos a enfocarnos precisamente en los episodios 5 y 6, que son los que tienen que ver con el Museo Roca. Primero, bueno, contar que es así como se define bien, es una serie documental que cuenta de los inicios del Estado Nacional argentino a través de la fotografía, digo bien. Muy bien. Bueno, primero contanos, quiero saber de tus inicios en el cine, tu formación, y bueno, y después de cómo llegamos a este documental tan lindo que hiciste. Bueno, a ver, quizá sería interesante contar que yo ya en la secundaria tuve un vínculo cercano con la fotografía, en la época en la que se usaba película, se revelaba, se copiaba, este, y que ese vínculo fue variando a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, eh, también empecé a interesarme en lo audiovisual y, bueno, siempre trabajé y colaboré y participé principalmente en proyectos documentales. Este, bueno, y hace varios años ya, diría quizá un par de décadas, eh, llegó a mis manos un libro, Los años del daguerrotipo, de Luis Príamo, de Antorchas y algunos otros libros, también el de Cristiano Junior y demás. Y la verdad que la posibilidad de consultar esas imágenes, de ver eh, los daguerrotipos patrimoniales, de ver imágenes de Argentina en el siglo XIX, eh, un poco me abrió la idea de que hay una historia que está un poco al margen de la historia, que a veces es la historia de las imágenes o el lugar que las imágenes ocuparon en el relato de la conformación del Estado, ¿no? Y en ese margen muchas veces aparecen detalles, pistas, eh, ideas incluso, que no suelen ser contempladas a la hora de estudiar el pasado, ¿no? Creo que un poco lo que me interesó, lo que me pareció fuerte, es que uno podía establecer una edición de imágenes prácticamente sin decir una palabra, prácticamente sin utilizar texto, que funcionara de algún modo como un relato de la Argentina, digamos, ¿no? Esa coincidencia entre la aparición de la fotografía y el desarrollo del Estado Nacional permitía que eso se hiciera. Y llamativamente algo se había hecho, pero no demasiado, en el campo audiovisual. Y ahí algo que a mí me pareció muy interesante es que justamente esas primeras fotografías, eh, tal vez parezca algo menor, pero creo que hoy que todos somos fotógrafos, todos tenemos un celular, las imágenes circulan con una velocidad pasmosa. Eh, no, algo no menor era que esas fotos son objetos, que son objetos
cuyo tamaño delata un uso, una forma de circulación, una manera de atesorarse, digamos, ciertas condiciones de producción, de circulación. Entonces me parecía que el audiovisual podía dar eso, digamos. En un principio la idea de la serie comenzó hará 10 años, perdón, y gracias. Y bueno, más o menos en el 2017 tuve la chance de terminar de escribir un proyecto, algunas ideas de los capítulos y básicamente presentarlas a concurso, que sorpresivamente ganamos y se hizo, y la pudimos hacer, ¿no? A De ahí en mecenazgo, adelante mecenazgo vinieron cultural. todo ¿Perdón? Mecenazgo cultural, ¿no? No, en ese momento fue un concurso del Instituto de Cine para series nacionales, Bien. que creo, si no recuerdo mal, ganaron 3 o 4 proyectos, entre ellos nosotros, y bueno, una vez que ganamos, ahí empecé yo un poco a entender el desafío que teníamos por delante, o sea, no utilizar imágenes digitales, es decir, reproducciones, JPGs o TIFFs o lo que fuera, sino buscar mayoritariamente los objetos y filmarlos en relación con alguien que mira esas imágenes, que trabaja sobre esas imágenes. Fue un poco más difícil de lo que suponía de antemano, pero funcionó a mi juicio y estuvo bien. La verdad que eso fue interesante. O Yo sea no que volví a ver la serie, así que en algún momento quizá debería hacerlo. eh, también en este trabajo fue un trabajo de dirección que hiciste. Tuviste muchas otras experiencias como director de fotografía, o sea que siempre la fotografía es algo que está en vos, digamos. Sí, por un lado es eso, también algo que me interesa mucho es indagar, investigar en este tipo de materiales, en archivos, en fotografías, en las historias, en las fotos mismas que a veces develan tramas ocultas de su propia realización. Y sí, la serie la escribí y la dirigí, también la investigué, conté con un equipo genial, eh, me ayudaron en la investigación, porque la verdad que era una enorme cantidad de imágenes, y bueno, también en las demás instancias de realización de la serie. Muy bien. Eh, Háblame un poco de tus sentimientos, porque esta serie, si algo hace, es despertar sentimientos. Yo vi estos dos capítulos y era como todo el tiempo al borde de un llanto que uno no sabe por qué. O por ahí sí sabe, porque no es nuestro pasado, pero contame vos qué sentiste, cómo fue esa evolución de sentimientos. Sí, la verdad que yo no sé demasiado, aunque a veces recibo algún que otro comentario, qué es lo que la serie Despierta. produce, pero lo que sí me pasó a mí es, me generó tener algunas de esas imágenes en las manos o al lado, poder verlas en detalle. eh, lo que me generó es sorpresa, eh, despierta un montón de preguntas nuevas, y abre muchos caminos. Yo creo que una de las cosas que buscamos es que abra caminos para seguir investigando, pensando, leyendo, buscando, un poco eso, ¿no? Creo que es lo que me pasó a mí. En particular, sobre estos dos capítulos, creo que había
una idea, un par de ideas bastante claras. Por un lado, esbozar una cronología de la fotografía de los indios, digamos, de indígenas, que empiezan en torno a 1863, con el retrato de Casimiro, y bueno, se podría extender casi que hasta el presente, si uno quisiera, con el trabajo, la reinterpretación, el uso, la apropiación de esas mismas imágenes en el presente, pero empieza con las visitas de grandes figuras a la capital, donde son fotografiadas. Tiene otro punto de inflexión, que es justamente el álbum que ustedes tienen en el museo, que es la campaña al Río Negro, que también presenta otra mirada, es también un desplazamiento hacia el otro lado de la frontera, si podemos llamarla así, y también me quedé yo con la sensación de que ese álbum tiene un propósito, ¿no? Que es una especie de celebración de la efeméride, de la futura efeméride, ¿no? Una especie de celebración colonizadora, por decirlo de alguna manera, en la que vemos algunos pasos de esos viajes, una llegada a Choel, y básicamente el establecimiento de un enorme grupo militar celebrando misa, con la idea de que finalmente ese gran problema que se había iniciado con la conquista, entre comillas, por supuesto lo digo, quedaba resuelto por Roca, ¿no? O sea, entonces, bueno, realmente es interesante el lugar de poso, el fotógrafo. Cuando grabamos en el Museo Roca, la investigadora Verónica Tell habló de uno de los temas que ella trabajó mucho, que fue la inclusión del fotógrafo a través de su sombra en muchas de las imágenes y lo que eso significaba. Quiero decir, como en muchas otras instancias de la historia argentina en el siglo XIX, la fotografía en ese desarrollo inicial fue utilizándose de modos novedosos para la época. Y bueno, ese es un caso particular, ¿no? Bueno, ahí dejé en pausa, perdón que te interrumpa, justo con la sombra de Pozo, de Antonio Pozo, que es el fotógrafo oficial de la campaña del desierto, digamos, mal llamada campaña del desierto, que acompañó, y es el álbum que estás hablando, ¿no? Que es el álbum de toda la campaña. Y ahí veo como un guiño, esta sombra, algo medio al estilo Hitchcock, mostrando su presencia ahí. ¿Qué te despertaba eso? ¿Qué relación tuviste con Pozo cuando veías esto? No, en particular yo había ya visto las imágenes de Pozo. Es interesante volverlas a ver en este álbum, que es uno de los álbumes que hay. Esas mismas, lo que es muy interesante es que esas imágenes circularon de otra manera más tarde, efectivamente en efemérides, en caras y caretas, presentadas como panorámicas, recortadas. A mí me pareció interesante y yo lo hablé con ella, digamos, quizá en una deformación de fotógrafo. Inicialmente yo pensaba que en realidad esa sombra se había colado, ¿no? Por el sol, que se dio así. Bueno, sí, que en ese tipo de cámaras de placas, a veces cuando uno va a los bordes hay ciertas cosas que no se terminan de percibir, que quizá en el ajetreo del trabajo la sombra se colaba sin querer. Y un poco me convenció Verónica de la idea de que efectivamente, digamos, esa sombra podría haberse evitado al imprimir la foto, se podría haber corrido.
me llamó la atención sobre la copia de este mismo álbum, que creo que está en el Museo de Casa de Gobierno, donde el sello de fotografía, de la casa de fotografía de Pozo está puesta justamente sobre la sombra, como reafirmando su presencia y su participación de, entre comillas, esta gesta. Bueno, y muchos otros argumentos más. Eso es bastante interesante. Y bueno, hay otros trabajos posteriores, fotográficos posteriores, que son interesantes de comparar también con este y que también dan un montón de pistas de qué entendían que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y sobre todo, siempre la idea de mantenernos un poco en los márgenes de la historia, ¿no? Hacer eso a través de la fotografía, entender cuál era el lugar de la fotografía, cuál era su uso, de qué servía. Muy bien. El capítulo, uno de estos capítulos habla sobre el último gran guerrero que reinó sobre el desierto, ¿verdad? Y un poco lo que decías al principio, son personajes protagonistas que no existen en los libros de textos. Nadie me había hablado a mí de Pinsent antes de ver tu documental, por ejemplo. ¿Qué sensaciones te despierta eso? O no sé si es de injusticia o de la historia contada siempre por, entre comillas, los que ganan. No, la verdad es que, bueno, sí hay una historia de Pinsent, sí hay una historia de las grandes figuras, hay historias de esas grandes figuras escritas efectivamente en aquella época. Yo creo que lo que termina ocurriendo es que quizá algunas de estas grandes historias, quizá en la formación más básica de uno, se simplifican, se intentan volver más accesibles para la transmisión. Justamente esta historia es súper interesante por lo compleja y lo cambiante, ¿no? O sea, la expansión de la frontera sur, sobre todo desde Rosas en adelante, es una historia que va cambiando constantemente, va cambiando esa frontera, va cambiando la política y discusiones muy interesantes sobre la manera de lograr, de algún modo, el acceso a esas tierras que constituyen hoy la otra mitad de Argentina, ¿no? Entonces, esas historias existen de hecho, son complejas, son muy complejas. Yo creo que lo que tiene de interesante es que, bueno, estas fotografías aportan quizá otra mirada, la idea de la importancia que tenían como figuras en la política argentina, muchísimos de los dirigentes más importantes en el territorio al sur de la frontera, ¿no? Y la influencia que tenían también en la actividad política de este lado de la frontera. Por supuesto, hacia 1860, 70, la fotografía no era accesible a todo el mundo, digamos. Entonces, bueno, la verdad que lo que uno descubre, yo creo, en los dos capítulos es que hay una cantidad de imágenes muy interesantes y una enorme cantidad de estrategias fotográficas ligadas a ese territorio
al sur de la frontera, la Pampa, la Patagonia, y que los cambios fueron muy importantes y muy, muy veloces, ¿no? De algún modo, todo ese territorio, la Patagonia, la Pampa, se convierten un poco en una especie de mito que con el paso del tiempo se reescribe y se vuelve a estudiar y se vuelve a presentar, y que conforma una idea también de la Argentina, de la argentinidad, pero que tiene un montón de recovecos, un montón de pequeños espacios justamente al margen, como en la fotografía, donde aparecen otros datos, otras miradas, y realmente es apasionante. Yo sigo leyendo sobre el tema, sigo encontrando historias sobre el tema, un poco olvidadas, en archivos olvidadas, si se quiere, en el basurero de la historia. Y yo creo que en la serie un poco lo que buscamos es tocar en esos lugares, y a la vez algo que nos propusimos es presentar una gran cantidad de imágenes, digamos, que muchas imágenes fueran accesibles. Y bueno, eso creo que lo conseguimos. Está claramente conseguido porque las imágenes son impactantes y es como yo lo noto como un servicio, tu documental, porque es esto que decís vos, mostrar algo invisibilizado. Por ejemplo, el tomo lo tenemos en el museo, pero no es que vos entrás al museo, lo abrís, o sea que es una grata manera de visualizarlo, de ponerlo en vidriera. Te pregunto por la nostalgia. A mí me invadió un sentimiento de nostalgia fuerte. eh, esto imagino que es durante todo el documental. ¿Eso es un efecto que quisiste lograr o cómo lo conseguiste? Obviamente, me decías antes, no sabes muy bien lo que la gente le despierta, pero la nostalgia creo que es algo, como hablabas vos de la argentinidad, está ligado a nosotros. Sí. No, yo no me propuse lograr ese efecto específico. Creo que lo que ocurrió, lo que empezó a ocurrir con mucha fuerza, a partir de mediados del siglo XIX, fue el desarrollo capitalista del Estado Nacional, que modificó sobre todo la Pampa y la Patagonia muy fuertemente. Esos lugares ya no iban a ser más lo que habían sido. Y sin embargo, quizá lo que puede generar ese efecto de nostalgia es la idea de que seguimos percibiendo a La Pampa como, por ejemplo, como ese gran océano verde, Total, de donde pasto. uno puede perderse cuando ya no es eso, ¿no? Entonces digo, bueno, o mismo la idea del desierto, ¿no? O sea, todo eso creo que puede llegar a generar esa idea de nostalgia de la que hablas, que la verdad que no me lo propuse mucho. Muy bien. ¿Y la música? Porque va en línea con esto, me encanta la música, es muy, eh, bueno, en este mood, digamos. ¿Cómo la elegiste? ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, yo tuve la suerte de trabajar con un músico buenísimo, se llama Mursi Uskayanol, y un poco lo que yo le presenté a él y lo que le pedí, lo que inspiró mucho de la música, fueron trabajos de compositores argentinos, no sé, Alberdi entre ellos, desde los 30 hasta 1915, ¿no? Inspirado un poco en esos materiales, él fue haciendo una cantidad de temas que fuimos trabajando para cada episodio. Es, él desarrolló Para cada tema, texturas. para cada episodio, distinta música, mirá.
Sí, y un poco lo que fue ocurriendo también es que la inspiración, el tipo de composiciones fue siguiendo el tiempo de los episodios, ¿no? De algún modo. O sea, utilizamos en los primeros episodios ideas musicales más cercanas a los compositores de la década del 30, 40, 50, y bueno, después fuimos avanzando. Bueno, me encantó la verdad que la música muy, muy Sí, un gran lograda, trabajo de Mursi. Mursi. Y ahí estamos viendo imágenes, ahí vemos Stinsen, ¿no? Si mal recuerdo. Sabés que no la estoy viendo. Ah, ok. A ver. Era acá, mira, y ahí aparece el gran guerrero. ¿Qué otros personajes nos nombrarías de esta serie que hiciste? ¿Personajes que te llamaron la atención o te gusta resaltar? Bueno, todos en realidad. Digamos, hay un retrato de Casimiro que para mí es muy importante. Hay un montón de retratos de, digamos, este retrato, Este retrato. que muchos señalan como el primer retrato indígena. Yo ahí veo en su mirada, además fue reproducido por una variedad de fotógrafos. Estas imágenes circulaban mucho. La verdad que ese es un retrato que me impacta por su mirada, por la pose, digamos. Hay cierto relax, digamos, en su mirada y da la sensación que él entiende que está siendo retratado, digamos, que ese retrato va a quedar para la posteridad. Después, creo que me interesan distintas imágenes, ¿no? Más adelante hay una serie de retratos que hace Moreno con But en El Tigre, que son un intento de retrato antropológico, una forma de antropometría, podríamos decir, inspirada en las corrientes antropológicas de la época, en el uso de las imágenes que se hacía en la época, que también me impactaron bastante, sobre todo porque en cierto modo fracasan como trabajo fotográfico. Mirá. Esa idea de retratos está tomada que son estos, ¿no? Están en el Museo de la Plata. Esa idea está tomada de un trabajo del príncipe Roland Bonaparte, una especie de inventario visual de razas. Zoológico humano, dicen, hablan de zoológico humano en la Sí, voz en off. sí. Bueno, esto, por ejemplo, los pieles rojas, son imágenes muy impactantes, ¿no? Y la impresión posterior de estos retratos, perdón, también me pareció muy fuerte. También me resultó muy interesante ese álbum de Ceballos que ves ahí, también el retrato de los cráneos, hechos por Cristiano Junior, este álbum de Encini Moreno. Nada, realmente los materiales son muy impresionantes. Y nuevamente, sí, creo que no es que no fueran conocidos, o sea, fueron estudiados, trajinados por especialistas largamente, se han hecho una gran cantidad de trabajos. No sé si se divulgaron tanto, o si se habían divulgado tanto, ¿no?
poquito de eso creo que es lo que la serie un poco logra. Bueno, también en la serie habla de el poder de la fotografía, cómo estos jefes de las tribus llegan a Buenos Aires y la gente cuando ve en la producción de fotos no puede creer que ese es el gran guerrero del desierto, y lo veían en una producción y decían, uy, qué tranquilo que parece. Como cómo una producción puede, hablando un poco de esta comunicación política, ¿no? De cómo se podía querer llevar cierto mensaje, pero cómo puede engañar de alguna manera la fotografía. Sí, nuevamente, ellos eran efectivamente, digamos, grandes figuras. Uno puede agarrar, por ejemplo, el Atlas de la Confederación Argentina de Martín de Musí, o cualquiera de los mapas posteriores que se basaron en ese Atlas, o no tanto, y uno lo que va encontrando es que los territorios desconocidos al sur de la frontera señalaban una ubicación de los distintos grupos mencionando a estas figuras, ¿no? Los tehuelches, los manzaneros, bueno, los de Pincén, los de Mariano Rosas, están casi que mencionados como lugares geográficos que, digamos, en los mapas. Entonces, sí, a la vez el vínculo en las fronteras, los malones, hay un relato que aparecía constantemente en la prensa en una época donde había muchísima prensa, ¿no? Entonces sí, las imágenes supongo que serían también impactantes en la época. En la época. Y con el tiempo un poco esas imágenes se fueron olvidando, diría yo, quedando un poco al margen del relato histórico. Y yo creo que eso fue para mí lo interesante, recobrar la importancia de esas imágenes, ¿no? Algo que podríamos haber hecho es quizá tomar muchísimas menos imágenes y entrar con mucha mayor profundidad sobre algunas. La verdad que nos propusimos algo un poco más hasta enciclopédico, diría. O sea, juntar una gran cantidad de materiales que tuvieran esa potencia visual. A mí digamos, me gustaba pensar que uno podía apagar completamente la voz en off o el relato y de cualquier modo tener ahí, incluso las entrevistas, y al pasar esas imágenes igualmente tener ahí un relato visual de la Argentina, ¿no? De la historia argentina. Bueno, está pasando ahora porque estamos en off y no Sí. paro de emocionarme con las fotos que aparecen. ¿Te dan ganas de haber vivido esa época? O viajar a mí tengo todo el tiempo ganas de viajar al pasado y ver con mis ojos cómo... ¿Te genera eso o no? Sí, bueno, la verdad que es apasionante el siglo XIX y es apasionante en Argentina. Es un siglo al que yo vuelvo siempre. Lo que me parece apasionante es justamente esa instancia de construcción del Estado Nacional y de qué manera eso determinó el país que somos hoy. Por un lado, esa reflexión siempre vuelve. Otra cosa que me parece muy interesante es la conformación de un territorio para la nación, como un tema de reflexión y de discusión y de investigación. Y también el tiempo, ¿no? El tiempo en minutos y también la percepción del tiempo. Lo que significaba desplazarse por el territorio, lo que significaba hacer una fotografía, por ejemplo, ¿no?
algo que me da mucha curiosidad y que a veces trato yo también de entender o de experimentar es vivir un poco en ese tiempo, en esa temporalidad del siglo XIX, digamos, abstraerse un poquitito de la temporalidad del siglo XXI. Y bueno, es muy impresionante, ¿no? O sea, el desplazamiento a algunos de estos lugares eran meses o campañas de meses en las que había que ir buscando dónde establecerse. Y bueno, lo mismo para la mayoría de los pueblos indígenas que eran nómadas y que conocían perfectamente ese territorio y lo que ese territorio cambiante les podía dar o quitar. Eso creo que es lo que más me interesa o me sorprende todavía, ¿no? Encontrarme un poco con esas cosas. Esa temporalidad tan distinta claramente altera la percepción, ¿no? O sea, al mirar una cosa, al observar una cosa durante mucho más tiempo, uno ve muchísimas otras cosas que quizá hoy son más difíciles de percibir. La naturaleza misma, ¿no? Y sus cambios. Sí, hay un montón de cosas que me interesan del siglo XIX. Y bueno, ojalá podamos ver este documental en el museo, ojalá que podamos, lo hablarás con la directora, pero la última, ¿qué lugar ocupa Roca en todo esto? ¿Qué sentimientos te despierta esta figura tan controversial de alguna manera? Bueno, justamente creo que es una figura controversial de la historia y finalmente esa controversia de algún modo es como que termina enfocando casi que toda la atención de este enorme periodo de tiempo en el que se terminó de definir el contorno del mapa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es interesante pensar que, por ejemplo, bueno, también Rosas había llegado en una expedición a Choel Choel casi 50 años antes o más. Digamos, y creo que lo más interesante de todo esto, a mí lo que más me interesa de leer este periodo es que uno puede tratar de entender cuál era la racionalidad de la época, digamos. Roca, creo que todas las discusiones se centran en Roca, pero bueno, hay muchísimas otras figuras que desnudan un poco la racionalidad de la época y de estas campañas de ocupación militar del desierto, que a veces se pierden de vista y que tienen ribetes interesantísimos, ¿no? El mismo Estanislao Ceballos, que aparece viajando a la zona y fotografiándola algunos meses después de las campañas militares. Básicamente, cuando empieza la campaña ofensiva, cambia la situación, por supuesto la lleva adelante Roca, se convierte en una gran figura gracias a eso, ¿no? Ya era una gran figura, pero se convierte en una figura todavía más importante de la política argentina y pasa la historia un poco de ese modo, digamos, con esa controversia que todavía se mantiene hoy. Pero me parece que la ocupación militar del territorio y la incorporación de la Patagonia es mucho más amplia, esa historia es mucho más amplia y compleja, y en mi caso personal, cada vez que vuelvo a trabajar sobre algún detalle o a leer o descubro bibliografía o descubro el trabajo de algún investigador que está trabajando en algo particular, por lo general aparece un mundo nuevo que yo no había estudiado, pensado.
Así que, bueno, la verdad que es interesantísimo. Bueno, Darío, espectacular. Dejamos acá la recomendación de la huella en la imagen y te agradezco el compartir este momento. Muchas gracias Tu a mirada. vos y, bueno, y al museo que nos permitió grabar tan amablemente y acceder a estos materiales. Te esperamos cuando quieras en el museo. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Cruz. Gran abrazo. Gran abrazo, hasta luego. Adiós. Ahí va. Bueno, espectacular. Gracias, Darío. Muy bueno. No, gracias a vos.